Bueno, pues nos vamos a ir con el análisis de uno de los juegos más esperados de esta generación, un título que trajo consigo muchísima expectación, pero que al final para algunos sí, para otros no terminó de cuajar. David hoy nos dará sus impresiones. Pues sí, amigos, Mafia 2, otro juego que ha tenido un desarrollo casi eterno, pero que finalmente ya está en las estanterías de todo el mundo. Y hemos tenido tiempo de sobra para poder analizarlo, para poder probarlo, para poder sacar conclusiones más o menos claras de lo que ofrece este nuevo juego de 2K Games. Y bueno, vamos con ello y espero que de alguna manera saquéis vosotros vuestras propias ideas sobre esta esperada secuela. Bien, la historia de Mafia 2, antes debo decir que me voy a parar bastante en este punto, más de lo normal, porque considero que la historia y la trama de los Mafia merece un plus de atención. Y voy a deciros que es una historia que ante todo gira sobre dos personajes clave que son Vito Scaletta, nuestro protagonista, y su amigo de toda la vida, entre comillas, Joe Bárbaro. Es la historia de dos muchachos que han tenido un pasado difícil, que su proyección de futuro es prácticamente nula y que deciden, por cuestiones ajenas a su voluntad, meterse en el mundo del AMPA. Con desigual fortuna, todo se ha dicho. Así que básicamente es la historia de una transformación, una metamorfosis de dos jóvenes que empiezan siendo eso, jóvenes inocentes y sin maldad ninguna, y que se acaban convirtiendo en auténticos mafiosos sin escrúpulos y con una tendencia bastante evidente al asesinato premeditado. Esa es la historia de Mafia 2, es una historia ante todo, ya insisto, de dos personajes. Hay otros personajes importantes que también merecen nuestra atención, como es el caso de Henry Tomasino, pero digamos que el grueso del juego gira en torno a Vito Scaletta y Joe Bárbaro. Bien, ¿qué me ha parecido a mí esta historia? Me parece una historia en algún punto un tanto previsible. Es una historia que además a mi juicio tarda mucho en arrancar. Incluso diría que el juego hay 15 capítulos. Creo que a partir del capítulo 10 es cuando empieza la historia, digamos, a coger fuerza y dirigirse sin límite hasta el inesperado final. Pero que en los capítulos anteriores pues parece que no termina de cuajar, que no termina de coger la dirección correcta, aunque creo que la intención de 2K Games ha sido básicamente intentar profundizar demasiado en la psicología de los personajes protagonistas. Es una historia que además coge muchos elementos de otras tantas películas del género. Por ejemplo, qué sé yo, la misión de vender tabaco de contrabando la sacaron de uno de los nuestros de Scorsese. El tema de las drogas, que está sacado del Padrino. Sabéis que Vito Corleone pues no quería negociar con drogas porque eso supondría tener en contra a la policía y era un mercado peligroso. Y básicamente se va montando a base de clichés y de menciones a otras películas, pues va montando su propia historia, que en algunos casos pues resulta sorprendente y en otros pues bastante previsible, ¿no? Y en cuanto al desarrollo, pues una de cal y otra de arena. Bueno, como ya habréis leído mi fantástico artículo sobre Mafia 2, una obra de literatura moderna, sabéis que Mafia 2 no es un sandbox, no tiene nada de sandbox, aunque quisiera pretenderlo. Es una aventura de acción, es decir, una aventura tal cual la conocemos, y es completamente lineal. Es un juego en el cual no existe la posibilidad de plantearse la idea de hacer misiones secundarias, porque sencillamente no existe esa posibilidad. Tú empiezas un capítulo y ya tienes una misión que hacer, un objetivo que hacer, el juego ya te lo marca. Es decir, tu destino ya está prefijado de antemano, por así decirlo. Sin embargo, hay un problema de base, y es que, como ya comentó Super Deimos en el foro, cuando se consiguió acabar el juego y comentó por lo que le pareció, este título tiene una ambigüedad en su esencia. Es decir, es una aventura de acción, pero tiene excesos y vicios del género sandbox. Y concretamente creo que su vicio más grave es el síndrome chico de los recados. Y es que en algunas ocasiones el jugador acaba hasta los bemoles de dar vueltas con una puta peonza. Básicamente, simple y llanamente, se trata de eso. De perder el tiempo haciendo viajes que no aportan absolutamente nada al jugador. Nada de nada. Pero es que no solo pasa en los sandbox. Casi la mayoría de los juegos siempre eres el chico en los recados. Pero en este caso es mucho más descarado. Te pongo el ejemplo de la excusa para que siempre conduzcas tú. No existe. Es mi coche, pero conduce tú, Vito. Sí. Aunque sea mi coche, me da igual, conduce tú. Siempre es así, siempre es conduce tú. Pero también hay un detalle curioso que a mí me crispó brutalmente. En un día que ya estaba cansado, quería terminar de jugar, ganar partida y olvidarme de todo.
y acabé una misión, pues no muy complicada, pero que llevaba su tiempo. Entonces el juego me pide básicamente que me vaya a casa a dormir. Que me vaya a casa a dormir. O sea, que vaya a casa, que lleve al personaje a la cama para que vaya de partida y pasar al capítulo siguiente. Entonces yo pensé, ¿y qué será lo siguiente que me pidas? Vete a la nevera a coger un huevo o algo así. No hay huevos, vete al supermercado a comprar unos. ¿Qué me vas a pedir ahora? ¿Qué sentido tiene pedirle al jugador de marras que se vaya a casa a dormir? ¿Por qué sencillamente no te agarras ese viaje y pasas directamente con una secuencia cinemática al siguiente capítulo? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué tienes que obligar al jugador a coger el coche y hacer un viaje que no le va a aportar absolutamente nada, ¿no? A eso me refiero con el síndrome chico de los recados. Que si no haces un sandbox, porque insisto, esto no es un sandbox, tienes que compensar esa falta de libertad, que tampoco es una necesidad del juego, con unas misiones principales mucho más trabajadas, que tengan mucho más sentido, que sean mucho más complejas y por supuesto un desarrollo mucho más guiado, en el sentido de que no obligues al jugador a hacer cosas que, vuelvo a insistir, no le aportan nada de nada. Es perder el tiempo, y a nadie le gusta perder el tiempo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, aparte de ese detalle de la ambigüedad, de esos vicios del género sandbox, hay que decir también, por supuesto, no estamos diciendo casi todo lo malo, parece que el juego es una puñetera mierda, no es así. Hay misiones que están muy trabajadas, que son francamente originales. Por ejemplo, las misiones de sigilo, entre comillas, que están muy bien llevadas. Misiones donde, por ejemplo, la del edificio la de los limpiacristales. Exactamente, es muy buena. está francamente bien hecha. Sí. Y desde luego el juego tiene toques de grandeza, ¿no? Toques de genialidad que demuestran que esta gente tiene calidad, pero que se le ha ido un poco la cabeza con el tema de los sandbox y la ambigüedad de géneros. Y como os comentaba antes, desarrollo desigual de las misiones. Hay misiones muy intensas, muy bien llevadas, y otras que, un poco como el síndrome chico de los recados, que no aportan nada al jugador. Yo os voy a poner un ejemplo. Hay un capítulo, ojo, un capítulo, ya no una misión dentro del capítulo, un capítulo entero, en el cual quedamos con Joe y con un personaje nuevo en ese momento, que es Eddie Scarpa. Y vemos un burdel. Scarpa. Sí. Scarpa quiere decir zapato en italiano. Bien, pues Eddie Zapato nos invita a un burdel y allí pues estamos con putas, lógicamente. Y hay un diálogo muy simpático, porque eso sí que lo tiene el juego. Los diálogos están muy conseguidos y la verdad es que son bastante graciosos. Y Eddie y Joe se emborrachan, dicen burradas bastante graciosas también, que yo diría estando borracho, así que me sentí identificado. y bueno, Eddie, antes de ir al burdel nos insistía en algo, y es que no le dejaseis beber. No me dejéis beber, por favor, que no me emborrache. Entonces cuando termina la fiesta, Eddie está como una puta cuba, Joe también, el único que está decente es Vito, el que conduce el coche, lógicamente, ¿no? Como no podía ser como de otra manera. Entonces, al montarnos en el coche, Eddie nos confirma que no se podía emborrachar porque había un cadáver en el maletero y tenía que enterrarlo, y si está borracho pues no podría, lógicamente. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer en ese capítulo es coger el coche, llevarlo a un cementerio, digamos a las afueras de la ciudad, y enterrar el cadáver. Se acabó el capítulo. Ya está. Riesgo cero. Intensidad cero, porque solo tienes que conducir con cuidado, que eso lo hace cualquiera. Y sentido ninguno. O sea, ¿cómo puedes crear un capítulo entero? O sea, una parte del juego en la que solo tengas que llevar un coche de A a B, porque cuando llegas al sitio determinado, el juego con una secuencia cinemática, eso sí, entierra el cadáver. O sea, no tienes que hacerlo tú, en plan vete a casa a dormir. Ni siquiera hay un quick time event para enterrar. No. Bien, insisto, misiones muy buenas, otras no tanto, que no aportan nada al jugador. Ambigüedad, sandbox, juego de acción. Pero bueno, también vamos a comentar cosas que sean buenas, aparte de las misiones que están a la altura. Y es la acción. Bueno, la acción, un homenaje micaniesco a los Gears of War. Pero la verdad es que la acción de este juego es perfecta. De hecho, yo me atrevo a decir que el sistema de cobertura de Mafia 2 es el mejor que se ha hecho nunca. Porque funciona a las mil maravillas. Es una auténtica maravilla. O sea, ahí sí que se lo han currado. Y la verdad es que las fases de acción, de tiroteos, son una absoluta maravilla. Porque es muy fácil controlar al personaje, porque incluso vas corriendo y te quieres cubrir en una caja, y si le das al botón de cubrir estando a 1 metro de la caja, 1,5 metros, 2 metros, el personaje automáticamente, digamos que se prepara, hace un movimiento característico para cubrirse y tener que ahorrarte a ti el proceso de tener que acercarte a esa cobertura y hacer la cobertura tal cual, ¿no? Es muy dinámico, es muy cómodo, y la verdad es que es un acierto. Y las fases de acción, que
Curiosamente, la acción tampoco es tan abundante en este juego. De hecho, hay las fases de acción de verdad, donde hay tiroteos a mansalva, creo que son 4 o 5 capítulos, que no se explaya demasiado en ese sentido, lo cual es una pena, pero cuando lo hace genialmente bien, y la verdad es que es un punto muy positivo y un completo acierto. Acción, insisto, maravillosa en este Mafia 2. Y después, hablando de la conducción, bueno, la conducción debo decir que no es tan exigente como el primer Mafia. Los coches pues se controlan mucho mejor, son más asequibles, y hombre, que eso sea bueno o malo ya depende de cada uno. Particularmente pues no me parece tampoco un defecto especialmente grave, aunque hombre, creo que la gracia también de los Mafia es que eran coches de época, y los coches de época pues no son los mismos coches que a día de hoy, y eran mucho más duros a la hora de controlarlos. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal de cada uno y decidid por vosotros mismos. Yo no he jugado en Mafia 1, pero en el Mafia 1 mismo había el controlador el limitador de velocidad. Limitador de velocidad. Sí, efectivamente, lo hay en los dos. Vale, está bien. Es que me parece un detallazo, la verdad, para que no te pille la poli y esas cosas. De todas maneras, sabéis que en el primer Mafia el tráfico se controlaba, es decir, si hacías el puto animal, la policía te perseguía. Y en este Mafia 2 es así, pero es mucho más permisivo que antes, incluso diría contradictorio. La policía solo te persigue, hombre, te persigue cuando matas a alguien o atropellas, evidentemente ahí te persigue, lógicamente. Solo te persigue cuando excedes el límite de velocidad. Entonces sí te persigue. Ampliamente. Porque hay veces que vas justito, los cedes por un poco y ya. Tampoco... Bueno, ya, tiene que ser notable. Pero sin embargo, no te persiguen por viajar, o sea, conducir en dirección contraria. Entonces no te persiguen. Lo cual pues me parece una pollada. Porque, hombre, creo que es bastante más grave ir en sentido contrario que superar el límite de velocidad. Pero bueno, no sé, ellos sabrán, ¿no? Joder, qué tontos. Joder. Y también tiene el defecto del GTA 4, que en el GTA 4, si un coche de policía lo rozabas, o sea, que ni siquiera lo tocabas, o sea, si el aire que desprende tu coche al pasar tocaba el coche de policía, estabas jodido, te perseguían hasta los putos SWAT. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si al coche de policía invade su espacio vital, te persigue la pasma, estás jodido y te van a acribillar a balazos. Espero que no. En primera instancia te multan. Que por lo menos tienen ese detalle de multarte. Sí. También puedes sobornar los ojos. Sí, está muy bien. Cierto es. Bueno, explica más o menos el desarrollo. Sabéis, misiones un tanto desiguales en cuanto a contenido, muy buenas, regulares, ambigüedad sandbox, acción precisa y preciosa, conducción de coches asequible y tráfico pues no muy bien plasmado. Y también, ojo, podéis coger revistas Playboy, que eso es un punto muy positivo del juego. Además se ven tetas. Sí, son. Yo no pude postearlas porque en Photobooker si pones tetas te las censuran. Pero se ven tetas y tetas muy buenas. Así que hay tetas al final en este programa. Y te motiva porque las revistas tienes que buscarlas, evidentemente. Y yo me motivé en buscar las revistas. No las encontré todas, pero casi. Son difíciles, algunas. Sí. Pero salen tetas. Es motivación, no puede haber una más poderosa. La única razón por la que me pillaré el Mafia 2. La verdad es que merece la pena, en serio. En serio. Bueno, en fin, vamos a puntos más interesantes. Más serios. Menos interesantes pero necesarios para hacer un buen programa. Apartado técnico. Bueno, una de cal y otra de arena. En la parte mala, PlayStation 3. La versión de PlayStation 3 es una basura de versión. O sea que jugué yo. Es una versión patatal, francamente mala. Además capada en cuanto a efectos. Por ejemplo, la sangre, que la versión de PC o Xbox, pues cuando matas a alguien, o sea, será un chorrazo de sangre brutal en el suelo. Cuando pisas la sangre dejas también las pisadas, ¿no? Y mola un montón. En PS3 la sangre o no aparece o aparece limitada. Yo no sé por qué. Considero tampoco que no es un efecto que consuma tantos recursos, pero sencillamente lo han capado. La sangre pues no tiene esa vistosidad que tienen otras versiones. También la recreación de la hierba, que en PC y en Xbox, sobre todo en PC, es una hierba que tiene, digamos, volumen, tiene presencia, o sea, se puede incluso interactuar con ella cuando pasas con el personaje. En PS3 parece una textura cutre, un pegote, por así decirlo, ¿no? Y en ese caso, bueno, se puede entender porque la verdad es que es un efecto bastante cheto.
Y también las físicas de la ropa. Aunque bueno, esto es una pijadilla. Empecé con el tema Physics, pues es muy espectacular, aunque consume muchos recursos, todo se ha dicho. Pero en PS3 el efecto de las ropas al andar, al correr, pues está mucho más limitado, ¿no? Parece que son ropas de plástico, en el sentido de que no tienen... es como si no se afectase por el movimiento del personaje, ¿no? Como si siguiesen recias, sin ningún tipo de movimiento tangible o visible. No, a mí lo que más asco me dio fue el tema de los jaggies, que Bueno, sí, también en Xbox. vaya por saco, y la resolución de la versión de Play 3. Está el frame rate, que es inferior. Sí. La neblina asquerosa tipo GTA, Sí, que es horrible, es efecto asqueroso difuminado, eso, asqueroso. Sí. Pero bueno, aún así, yo lo jugué, es perfectamente jugable el juego. La experiencia jugable se mantiene. Sí, sí. Pero si tenéis la posibilidad de elegir entre Xbox y PS3 o PS3 y PC, no escojáis PS3, fácil. Una cosa que le vi yo a este juego, David, con respecto a esto, apartado técnico, ese tema animaciones. Yo vi en las animaciones una de cal y otra de arena. Algunas súper realistas, Sí. fantásticas y tal, Sí. y otras robóticas y asquerosas que te dan a pensar de esto es un videojuego, ¿no? Exactamente. Debo decir una cosa, las expresiones faciales de este juego son brutales. Creo que son las mejores que hay a día de hoy. Son maravillosas. De hecho, hay un momento un tanto tonto, podéis calificarlo como tonto, en el cual hay un diálogo entre varios personajes. Concretamente están Joe Bárbaro, Vito Scaletta, Henry Tomasino y Luca, un personaje secundario que ya conoceréis. Están hablando entre ellos, están digamos planteando una especie de asesinato, ¿no? Entonces hay una escena en la cual Henry, que está en segundo plano, hace un gesto de macho alfa, un gesto increíble. O sea, sabéis que los hombres tendemos muchas veces a recolocarnos, a el torso, a echarlo hacia adelante, hacia atrás, colocarnos en el asiento, poner los brazos en horizontal, porque somos machos y nos gusta presumir de ello, ¿no? Nos recolocamos en el asiento porque somos la hostia de duros y nos encanta hacerlo por si alguna mujer mira. Henry hace ese gesto en el juego y es perfecto. O sea, lo ves y dices, jo, esto es una puta maravilla, qué genialidad, qué macho es este tío. Es increíble, o sea, cómo se coloca el torso, como parece que está incómodo, y cómo se recoloca y cómo hacia adelante y tal y cual. Dios, es la leche. Mi respuesta a eso es italiano, ya está. Exactamente, es italiano. Vale, sí. Mira, con esto decir, Henry Tomasino es el personaje que más respeté en todo el juego. Sí, es el mejor. Más que a los para mí- protagonistas, para mí más es el que a los mejor. capos, porque es el que realmente su presencia Sí. infunde respeto. Infunde respeto, es un tío duro. Pero de todas maneras tiene razón, Víctor. Por ejemplo, cuando vas a abrir una puerta, abrir un grifo o algo así, es la típica animación de personaje que parece un muñequito de Lego, que mueve el brazo así ligeramente hacia adelante, no toca nada, toca al aire. Tiene tiene telequinesis y activa las cosas por ciencia infusa. Ese es un defecto del juego típico, o sea, animaciones paupérrimas que no tienen ningún sentido. Es decir, vale, por una parte me creas unas animaciones faciales absolutamente maravillosas y por otra, pues la cagas brutalmente en detallitos nimios, pero que se notan. Bien, eso en cuanto al apartado técnico, en general muy bien. Rendimiento empecé un tanto irregular, es un juego exigente, pero que en muchas ocasiones pues bajan los frames sin motivo aparente. Y en consolas, versión de Xbox. De PS3, alejaros cuando la veáis, despacio, no vaya a ser que os persiga. Despacio, movimientos no bruscos. Bien, en tema audio, pues la banda sonora es brutal. Me parece brutal la banda sonora. O sea, brutal. Y en Es una general la maravilla. ambientación de los años 60. Sí, en general la ambientación visual sí, exquisita. La recreación tanto gráfica, Sí, sí. no he terminado de comentarlo, es sensacional. Y la ambientación sonora de efectos es también sensacional, a la altura del resto del juego. Lo que falla, a mi juicio, el doblaje de Vito. Tienes razón, Jorge. Creo que la voz de Vito no cuadra con el personaje. No pega. Ese protagonista, además, que es un problema serio. Sin embargo, los demás sí están muy bien recreados en cuanto a voces. Pero bueno, El amigo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, tu amigo íntimo y Joe tal. Bárbaro. Genial la sí, voz de él. efectivamente. Pega con él. Más que momentos dramáticos, está muy bien hecho también, muy bien resuelto. Y como conclusión, Mafia 2 es un juego notable, ojo. No os llevéis por el camino de la amargura. Pero creo que quizás puede ser la falta de tiempo o las prisas por terminarlos, que sencillamente hubo fallos de diseño que se arrastraron desde el principio de desarrollo del juego, han provocado que tengáis una ambigüedad en cuanto a géneros, que haya capítulos que no estén tan resueltos como otros y que sea la sensación de un juego que en unos momentos te da mucho y en otros momentos te da muy poco. De todas maneras, yo os quiero pedir una cosa. Valorad este juego por lo que es y no por lo que creíais que es.
Me explico, es decir, no consideréis a Mafia 2 como un nuevo GTA. No vayáis a comprarlo con la idea de que es un GTA ambientado en los años 40, porque no lo es, sencillamente. Es una aventura de acción que se desarrolla en una gran ciudad, generalmente recreada, pero es absolutamente lineal y así hay que valorarlo, como una simple aventura de acción con cosas francamente buenas y con otras pues no tanto. Así que solo os pido eso, que no lo consideréis un simple sandbox porque no lo es. Y dicho esto, pues nada, mi exposición ha terminado.